Mire que ahora Aria me cuenta esto, que mientras estábamos, a ver, que en el día acá, la tarde que estábamos enseñando esta palabra, enseñando la palabra que enseñó en el día y la tarde de este domingo, ya dice que ella tuvo una visión mientras yo predicaba la palabra, y la visión que ella dice que vio es que estábamos pasando una frontera, ¿sí? Que ella veía que estamos pasando una frontera, que Dios estaba transicionando la iglesia a otra dimensión, por esa palabra. ¿Ven? No es algo que una vez más que me inventé yo, sino que el Señor daba esa palabra para transicionarnos y pasar una frontera. Amén. Así que, como por eso decía, el que la cogió, la cogió. ¿Sí? Dime. Venga, para acá, ¿por qué? Por el otro micrófono, ¿dónde está? Venga, Ronald, venga. Ahí, mira. Anoche, pase de donde estuvo ahí, el fuego ahí. Anoche mientras estábamos aquí en el servicio, anoche mientras estábamos en la vigilia, entonces el Espíritu Santo, yo no lo dije porque a veces uno cree que es uno que la emoción o el momento, de pronto uno se lo imagina o lo siente o lo piensa y es uno que lo hace. Pero no, él me hablaba y me decía que él comenzaba a transicionar la iglesia, decía, que había una transición. Y yo le iba a decir, pero no lo dije. Entonces, ahora que usted dice y da esa palabra, entonces yo confirmo eso. ¡Qué bendición! Mire pues la confirmación, porque anoche también fue tremendo. Anoche fue tremendo, un tiempo de oración, un tiempo de intercesión, donde comenzó ese fluir de las lenguas. Hermano, cuando nosotros estemos ahí, el Señor ya nos ha hablado mucho de estar ¿qué? Unánimes en ese fluir. Amén. Creemos en esa transición. Vamos hacia otro lado. Amén. Traspasamos una frontera. Pasamos a otra tierra. Y ahora dice que mientras estaba enseñando ahora, dice que veía a alguien que le pasaba ahora. Alguien iba pasándole que una niña iba entregándole una rueda amarilla a cada persona. Ahora en la charla de liderazgo. ¿Sí? Amén. Entonces, miren que podríamos, aunque sigo orando, porque si la visión tiene más, Dios la va y tiene revelación. Pero puede uno ahí deducir que era Dios entregándole una palabra, entregándole algo, que no era un mensaje por decir, es algo hermoso lo que le estaba impartiendo. ¿Sí? Era algo hermoso lo que estaba impartiendo. ¿Sí? En el mundo espiritual. La palabra de ahora a las 6 era algo hermoso que se estaba impartiendo de parte de Dios al liderazgo. Esto le decía a mi esposa y al pastor William, le decía que yo llegué aquí en Amayo y yo sentía como una especie de tristeza, como una tristeza sentía yo. Y de hecho, cuando vine acá, solté la palabra esta mañana, yo me fui para la casa, pero yo le decía al liderazgo que yo me fui con esa tristeza, como con ese sinsabor, la tristeza. Y ahora que terminé de hablarles a ustedes la palabra, se me quitó eso.
Se me quitó eso. Entonces puedo yo entender que era el Señor que había puesto en mí esa carga de soltar esa palabra en ese sentido. Amén. Porque ahora, cuando yo ya terminé de enseñarle a ustedes lo que enseñé, como que se me fue, se me quitó eso que sentía. Entonces era Dios que estaba hablándonos acerca de eso. Y pues bueno, ese sentimiento que venía del Señor, porque Él de hecho se entristece cuando ve que hay un pueblo un liderazgo que no quiere amarlo como debe de ser. Amén. Y nos imparte eso para que abramos el corazón y entendamos el amor que quiere que nosotros le prodiguemos a Él. ¿Sí? ¿Cómo quiere el Señor que sea amado también? Pero saliendo de esa parte, miremos acá. Entonces en la red usted alcanza a ver esa parte acerca de el Evangelio. Dice, Evangelio, ¿de qué nos libra o de qué nos salvó Cristo? Y los tres estados de la salvación. Evangelio nos libró o de qué nos libró Cristo. Con el Evangelio Jesucristo nos libra o nos libera de esto. Y los tres estados de la salvación. Las doctrinas o parte de las doctrinas del Evangelio. Ahí todavía no está esta doctrina que estamos enseñando. Sí está, pero no está de la forma que debiera. Entonces, acá estamos enseñando la tarea del Espíritu Santo en el orden de la salvación. Y esta necesidad de la obra del Espíritu Santo, como primer punto que ya explicamos. Segundo punto, el Espíritu Santo en la regeneración. Eso vamos a enseñar hoy en estos minutos. El Espíritu Santo en la regeneración. Pero note usted ahí el Evangelio. ¿De qué se compone el Evangelio? Doctrinas del Evangelio. Entonces está santificación, justificación, santificación, propiciación, expiación, redención, regeneración, reconciliación, la gracia, el perdón, la predestinación, la vida eterna, la resurrección, la glorificación, nuevo pacto, nuevo nacimiento, sustitución. Ahí falta también la imputación dentro de las doctrinas del Evangelio. ¿Ya? Y creo que algunas otras faltan ahí. La restitución falta ahí, dentro de la doctrina del Evangelio. ¿Sí? Amén. Todo esto tenemos que aprender nosotros. Cuando yo digo que no se está predicando el Evangelio, ¿por qué digo eso? Es porque ninguna de esas doctrinas se está enseñando. Esas son las buenas noticias. Esas son las buenas noticias. El Evangelio es ese. ¿Amén? Amén. Pero cuando yo estoy hablando de la esposa, del esposo, estoy hablando, eso hace parte de doctrinas para edificar la iglesia, pero no hacen parte del Evangelio. ¿Sí? Cuando yo estoy animando a la gente para que se congregue, para que ayune, eso hace parte y enseñamos eso, y es bueno decirlo, pero no hace parte de las doctrinas del Evangelio. Hay unas doctrinas específicamente a las cuales Pablo le llama Evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Y esto es lo que se ha sacado de la iglesia. Esto es lo que no se enseña en la iglesia de Cristo. El Evangelio. Usted le puede preguntar a muchos creyentes promedio. Le pregunta, ¿sabe qué es la santificación? Ni idea. ¿Sabe qué es la santificación? Ni idea. ¿Conoce la propiciación? Ni idea. ¿La regeneración? Usted no está enseñando el Evangelio. Y si no se enseña el Evangelio, se dejó la cruz. Si no se enseña el Evangelio, el centro
de lo que tiene que hacer el cristianismo es esto. Si esto no está, Cristo no está. Si esto no está, la cruz no está. La iglesia perdió su norte. La iglesia debe ser lo que debe ser. ¿Sí me hago entender, hermano? Amado, sin esto no hay iglesia. Sin esto desaparece la cruz. Y la cruz es el centro del cristianismo. El mensaje de la cruz es lo más importante del cristianismo. Sin la cruz no se entra al reino. Que el evangelio, que estamos enseñando el reino, pero es que Jesús le dijo a Nicodemo, para tú entrar al reino necesitas la cruz. Necesitas la cruz. Amén. Sin la cruz, sin todo el contenido de lo que es el evangelio, apague y vámonos. Este mensaje nos libera de la muerte, de la ley, o la ley como sistema de justicia, del pecado. Cuando habla del pecado, hablo de la naturaleza pecaminosa y de la autoridad de Satanás. Jesús le dice creo que a los fariseos, le dice, el hombre fuerte, mientras tenga sus armas, fuertemente armado, guarda su casa. Pero viene otro más fuerte que él y le quita las armas en las que él confiaba y arrebata el botín. ¿De qué arma está hablando Jesús? Jesús, ¿de qué armas está hablando? ¿Cuáles son las armas que tenía el enemigo por la cual custodiaba a su tesoro? El tesoro son las almas. Estaba fuertemente armado. Y estas son las 4 armas que tenía Satanás: la muerte, la ley, el pecado y su autoridad. Usted dirá, pero ¿cómo la ley era un arma del diablo? Entienda, por favor, que la ley no libertó al hombre, sino que lo que produjo fue el deseo de pecar. Porque la ley es mala, no, porque el ser humano es un ser caído. Pero la ley, en vez de convertirse en una herramienta para liberar al hombre, para libertar al hombre, se convirtió prácticamente en una herramienta para que el diablo lo atara. ¿Ya? Y el ser humano, la doctrina de la muerte, hay 7 clases de muerte en la Biblia, ya las he explicado aquí. Pero hay 3 clases de muerte que son las más relevantes, que son las que enseñamos. Y la palabra muerte en la Biblia significa separación. Y Cristo vino y venció la muerte en todas sus esferas. Amén. Cristo vino y venció la ley como sistema de justicia, clavando el acta a los decretos que nos era contraria en la cruz. La venció. Ya nosotros no somos justificados por cumplir la ley, sino por la ley de Cristo. De ahí me faltó, esta es la justificación, santificación, me faltó la doctrina de la justicia, que está dentro de la imputación. Porque está la doctrina de la justificación, pero está la doctrina que también hay un implícito de la justicia, que nos es otorgada. Que es cuando Cristo vence ¿qué? La ley. Cuando Él hace la justicia que nosotros necesitábamos, obedeciendo al Padre, y nos otorga esta justicia a nosotros. Que la ley ahí es abolida. Y ya no necesitamos cumplir la ley para obtener justicia, sino creer en Cristo Jesús y en su obediencia para ser justos por medio de la obediencia de Cristo. Entonces ahí la ley ya queda abolida, porque Cristo obedeció la ley para otorgarnos a nosotros la justicia, que es por su obediencia a la ley y no por nuestra obediencia a la ley. Es lo que dijo también el apóstol Pablo cuando dijo en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora la justicia ya no es por cumplir la ley, ahora la justicia es
por la fe de Cristo. Y también me faltó allí en esa lista la doctrina de la fe. Me faltó ahí. Aquí todavía no he enseñado lo que es la doctrina de la fe, ¿verdad que no? No. La doctrina de la fe, no la he enseñado todavía. Me faltó ahí también, dentro del Evangelio está la doctrina de la fe. Y lo que es el pecado, nos libró del pecado, que es la naturaleza caída. Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 6, nos habla acerca de la naturaleza caída, la concupiscencia, la cual Cristo nos libertó también de ello. Y de la autoridad de Satanás, que es una doctrina que tiene que ver con la autoridad del diablo. Dice la escritura de Génesis que él pisó la cabeza, le pisará la cabeza. Cuando la Biblia habla de cabeza, habla de autoridad. ¿Qué es lo que Cristo pisó? En la autoridad de Satanás. Amén. Destruyó su autoridad. Eso lo dice también en Hebreos. Él destruyó la autoridad del diablo. Por eso cuando Cristo resucita dice, toda potestad me da en los cielos y en la tierra. Amén. Le quitó la autoridad al diablo y nos la entregó a nosotros. Aquí le doy potestad sobre todo principal potestad y sobre toda fuerza del enemigo y nada lo dañará. Amén. Él le quitó la autoridad al diablo y la entregó a la iglesia. ¿Sí me voy a entender? Amén. Ahora, eso nos llevaría también a ¿qué? A hablar de lo que es los tres estados de la salvación. El primer estado, el creyente fue salvo de la culpa y la pena del pecado. El segundo estado es el creyente está siendo salvo del hábito del pecado. Y el tercer estado, el creyente está siendo salvo en el sentido de ser conformado a la imagen de Cristo. Son los tres estados de la salvación. Y cada uno de ellos hay que explicarlos. Que aquí también expliqué algo de eso. ¿O no? ¿Aquí yo expliqué? ¿O no? ¿Sí? Entonces, los tres estados de la salvación. Ahí lo que hemos hecho es un programa donde hay un resumen de todo este aspecto doctrinal que tiene que ver con el Evangelio. Todo este aspecto que doctrinal que tiene que ver con el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso es que una vez más yo sigo diciendo que el Evangelio no se está predicando. ¿O ustedes ven estas doctrinas en las redes? ¿La ven? ¿No? ¿No la ven? Y entonces, ¿qué es lo que la gente predica? Si el Evangelio es lo más importante. Si el Evangelio es lo más importante. Es ahí cuando vemos que la iglesia se ha guiado a una cantidad de congresos, de empoderamiento, y cosas de ellas que son buenas, y no es que sean malas, hace parte de una bendición. Pero cuando se saca el Evangelio, se saca a Cristo. La iglesia no ama a Cristo verdaderamente. La iglesia hoy está enamorada de los viajes, de la unción, de conquistar naciones, de empoderamiento, de que somos Déboras, de que devoramos a no sé quién, ¿sí? Un poco de Déboras que devoran al marido. Y la iglesia está enamorada de un poco de enseñanzas que no nos hablan de Cristo. La iglesia está enamorada del Antiguo Testamento. Cuando el Antiguo Testamento es el anuncio y el Nuevo Testamento es el cumplimiento. Los apóstoles usaban el Antiguo Testamento para revelar lo que Cristo ha hecho en la cruz. Amén. Es ahí cuando vemos que la iglesia está muy alejada del mensaje central que se le envió a dar y predicar el Evangelio. En Marcos 16. Y Mateo dice
vayan y hagan discípulos. En la iglesia no está predicando el evangelio y no está haciendo discípulos. La iglesia está empoderando a gente. La iglesia está prometiendo naciones y todo se volvió profético. Y todo es profético. Y todo es profético. Y todo es profético. Y todo es apostólico. Pero yo no veo las doctrinas ni apostólicas ni proféticas en estos congresos. Y entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Ah? Y hay que estar de congreso en congreso. ¿Apóstol está en contra del congreso? No. Pero cuando esto se vuelve una plataforma para promocionar a hombres y mujeres, esto ya es peligroso. Cuando el centro de atracción es el ser humano y no Cristo, esto es peligroso. ¿Ya? Cuando solamente es un evento para recaudar millones de pesos para que otro viva más sabroso, esto es peligroso. Cuando no es la compasión y el amor por el perdido que nos mueve, y el amor por sanar al enfermo, sino la fama del predicador, esto es peligroso. El Señor Jesucristo, Él no dejaba de ministrar a los enfermos hasta que todos fueran sanados. Hoy en día, ¿qué pasa? Hay un congreso, hay gente enferma ahí, hay gente ahí con la esperanza que los paren de la silla de ruedas. Llega el hombre de Dios con todo ese poder y dice: en el nombre de Jesús, tal vez. Y 2, 3, 4, uno con dolor de cabeza, otro con dolor de pie, se sanó. Y los enfermos más graves quedan ahí. Porque el predicador no tiene tiempo para imponerle mano a nadie. ¿No? Él no tiene tiempo. Porque ahora él predica 1 hora. 1 hora y media. Reciba desde acá. No, reciba nomás ahí, pum. Y pum, sale una carretera donde lo protegen, cuidado no toquen el agujido y corta el carro. Están afanados por dejar el escenario. Y Jesús hasta medianoche ministrando sanidad. ¿O no? Si usted no creyó, no es disculpa. Hasta luego. Eso no es lo que hacían los apóstoles, eso no es lo que hacía Jesús. Porque como ya tenemos la bolsa llena de lo que necesitamos, entonces ya, hasta luego. Y estamos diciendo que somos los ungidos y los poderosos. Creo que esas cosas hay que corregirlas en el pueblo. Y no critico en especial a ningún predicador, pero todo aquel que está moviendo así creo que está fuera del norte bíblico que Dios quiere que nos movamos. Vamos acá a la regeneración. El Espíritu Santo en la regeneración. ¿El Espíritu Santo en qué? En la regeneración. Esta es una doctrina del Evangelio. Se advierte inmediatamente la radical impotencia del hombre caído en orden a su salvación. El hombre es, por naturaleza, hijo de ira. Una de las cosas que hay que tener en cuenta en la regeneración es que el hombre no puede regenerarse a sí mismo. No puede hacerlo. ¿Por qué? Porque el hombre por naturaleza, es hijo de ira. Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Por qué? Porque teníamos una naturaleza la cual nosotros no podíamos librarnos por nuestra propia cuenta de ella. Éramos hijos de ¿qué? De ira, esclavos del pecado y el demonio. ¿Cómo éramos nosotros? Esclavos del pecado y esclavos del demonio.
Por eso es que la obra de la regeneración sin el Espíritu Santo no es posible. Porque nosotros éramos esclavos del pecado y del demonio. ¿Éramos esclavos de quién? Del pecado y del demonio. Vamos acá a San Juan 8:34. San Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, ¿qué es? Aclaremos de nuevo. ¿A quién Jesús le dice estas palabras? ¿A quién se las dice? ¿A quién? ¿Ah? ¿A quién se las dice? A los discípulos. ¿Por qué? Respondieron y le dijeron, vamos a ver el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Y es a esos mismos judíos que Jesús les dice en el versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, el suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿A quién le dice Jesús que son hijos del diablo? A los discípulos que habían creído en él. ¿Por qué le dice eso? ¿Acaso la intención de Jesús es ofenderlos? Les dice que son esclavos del pecado. Y les dice que son hijos del diablo. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué? Vamos a leer acá. Dice, versículo 31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Versículo 34. De cierto digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no quedará en casa para siempre, y el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Él está diciendo a ellos, ustedes son esclavos, hijos del diablo, y yo soy el único que los puede libertar de eso. ¿Dónde quedaron como esclavos? Cuando cayó Adán. ¿Dónde se convirtieron en hijos del diablo? Cuando Adán cayó. Él está revelándoles a ellos que necesitan ser regenerados por medio de la cruz. ¿Sí? Este texto bíblico se ha usado para ofender gente. Ustedes son hijos del diablo, especialmente a la persona sin Cristo, los hijos del diablo. Pero ese texto no se lo dijeron a ellos, se lo dijeron a los cristianos. Bajo el contexto, revelándole a ellos el problema que tenían en sí mismos. Jesús le está diciendo, ustedes tienen un deseo en su cuerpo. Porque el deseo, los deseos del diablo quieren hacer. Concupiscencia, se llama eso. Ustedes son esclavos del pecado, no podrán librarse de él por sí solos. Si el Hijo libertare, ustedes serán libres, si no, no pueden. No pueden ser libres. Ni de la naturaleza caída, ni del poder del diablo. No pueden. No se pueden liberar ustedes mismos de la autoridad de Satanás. Lo tengo que hacer yo. ¿Ve? Esto por eso es que es necesaria la obra del Espíritu Santo en el creyente.
Usted y yo fuimos libertados del poder del diablo, autoridad de Satanás. Fuimos libertados de eso. Alabado sea el Señor. Aleluya. Amén. Bueno. A ver. Oh, gloria. Oh, aleluya. Tenía razón el Espíritu Santo cuando dijo que esta clase es para vestirnos bien. A ver. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre, o sea, sujetos a esclavitud. Jesús le dice a los discípulos acá en Juan 8:34, en Juan 8:44, le revela la condición en que están, que ellos están cautivos por el pecado y cautivos por el diablo, y que él tiene que venir a tomar su lugar para vencer a la muerte, para vencer al que tiene el poder de la muerte y para vencer el poder del pecado. Por eso le dice, si el Hijo los libertare, ustedes serán verdaderamente libres. Amén. Solo a través de su muerte Jesús vencería a Satanás, vencería el pecado, vencería la muerte. Solo a través de su muerte. Esto lo revela Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte. Óigame bien, cuando Cristo es muerto, está destruyendo por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. O sea, Cristo en su muerte está destruyendo al que tenía el imperio de la muerte, que es al diablo. ¿A través de qué? De su muerte. Está destruyendo al imperio. Ay, Dios mío, bendito. ¿Ya? Vamos a buscar otras versiones aquí para ver si usted pronto le sorprende un poquito y entiende esta gloria. Amén. Esta, esto sí es revelación. Amén. Esto sí es código. Dice que voy a revelar un código. Esto sí es código. Códigos secretos del Nuevo Testamento. ¿Sí o no? Amén. Que un código, que le suelte el código, que el código, que traiga acá selle la palabra para soltar el código. 22. Estos sí son códigos, mostrando el evangelio como debe ser. Dice acá la palabra hispanoamericana. Y lo mismo que los hijos comparten la misma carne y sangre, también Jesús las compartió para poder así, con su muerte, reducir a la impotencia al que tiene poder para matar, es decir, al diablo, y liberar a quienes el miedo a la muerte ha mantenido de por vida bajo el yugo de esclavitud. Dios habla hoy. Así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre, así también Jesús fue de carne y sangre humana, para derrotar con su muerte al que tenía poder para matar, es decir, al diablo. De esta manera ha dado libertad a todos los que por miedo a la muerte viven como esclavos durante toda la vida. Nueva Biblia de las Américas.
Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y liberar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Leamos esta última versión y continuamos. La Biblia es la palabra de Dios para todos. Los hijos de una familia son gente de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo de carne y hueso, igual que ellos. Solo así pudo morir, con su muerte derrotar al diablo, Dios mío, quien tenía el poder de la muerte. Jesús se hizo hombre para liberar a los hombres, quienes habían estado esclavizados toda la vida por temor a la muerte. Parte de la revelación de lo que significa la muerte de Cristo en la cruz del Calvario es que a través de esa muerte Él destruyó la autoridad o poder del diablo. Parte de la revelación de lo que significa la muerte de Cristo en la cruz. Porque hay parte de la iglesia que cree que cuando Cristo murió en la cruz, perdonó nuestros pecados y ahí pare. No, esa es una doctrina. El perdón de los pecados es una doctrina, pero no es todo lo que sucedió en la cruz. No fue todo lo que pasó en la cruz. Hay efectos que van más allá de solo el perdón de pecados. Cuando Él está muriendo, está matando al diablo. Por medio de la muerte mató al diablo. Es lo que está diciendo ahí, ¿verdad? Que por medio de la muerte Él destruyó el poder de Satanás, que lo tenía cautivo. Eso hace parte de la regeneración. ¿Sí? Usted y yo nunca pudimos librarnos de nuestra propia naturaleza caída ni del dominio de Satanás. Satanás no se nos acerca porque Cristo murió en la cruz. Por eso ya no tiene derecho sobre nosotros. Es por eso. Es por eso, ¿entiendes? No porque nosotros, diablo, ¿qué? ¿Cómo es? No porque nosotros tengamos alguna capacidad de librarnos de él. Ningún ser humano se librará del diablo, si no es por medio de la muerte de Cristo. Esa muerte fue que nos liberó a nosotros. Por eso estamos aquí nosotros hoy. Amén. Y somos cristianos hoy en día. Porque en su muerte Él nos libertó a nosotros del poder del diablo. Pero nos entrega voluntariamente a ese poder de nuevo. ¿Ya? Porque ya fuimos libertados de ese poder. Amén. Fuimos libertados de ese poder. Sigamos leyendo acá. Pero Cristo venció en la cruz al príncipe de las tinieblas y le arrebató su presa. Precisamente cuando era llegada la hora del poder de las tinieblas. ¿Sí? ¿Cristo qué hizo? Arrebató ¿qué? La presa del diablo. ¿Quiénes éramos nosotros? En su muerte nos arrebató. Amén. Esto hace parte de la regeneración. Y fue el Espíritu Santo quien guió todos los pasos de Cristo, desde su bautismo hasta la cruz. Por eso es que la obra del Espíritu Santo es la regeneración. No solo en nosotros, sino también en Cristo. El Espíritu Santo guió todos los pasos de Cristo, desde el bautismo hasta la cruz. Siempre estuvo ahí. Fue el Espíritu Santo. Cuando llegó Cristo a bautizarse, ¿qué vio Juan? Vio el Espíritu Santo venir sobre Cristo, en forma de paloma. ¿Y a dónde lo llevó después? A comer, a una cena, a festejar. ¿A dónde lo llevó? Al desierto. ¿A qué? A enfrentar al diablo. Pero él iba a estar ahí. Amén. Y luego lo llevó en el poder del Espíritu a predicar. Y luego lo llevó, dice que
Por el gozo puesto de él, por el Espíritu eterno, Cristo se ofreció en la cruz. El Espíritu Santo fue con Cristo a la cruz. Estuvo con Cristo en la cruz. Esto es tremendo y poderoso. Amén. Fue el Espíritu Santo quien guió todos los pasos de Cristo, desde su bautismo hasta la cruz, pues se le había dado el Espíritu sin medida. Juan 3:34. San Juan, capítulo 3, versículo 34. Porque que Dios envió, las palabras de Dios hablan, pues Dios no da el Espíritu por medida. Esto lo habla de ¿quién? De Cristo, la cual recibió el Espíritu Santo sin medida. Y quien le resucitó a una vida, y quien le resucitó, y quien le resucitó a una nueva vida. Romanos 8:11. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Quién resucitó a Cristo? El Espíritu Santo. O sea, Él lo guía en el bautismo, lo guía en la obediencia, lo guía hasta la cruz y lo resucita. Oh, Dios mío. Todo el tiempo estuvo quien ahí, el Espíritu Santo. Cuando Cristo hubo consumado su obra en la cruz y ascendió al cielo, envió al Espíritu para que aplicase la obra de la redención. ¿Qué hace Cristo una vez que asciende al cielo? Envía al Espíritu Santo, porque solo a través del Espíritu Santo de Dios es que podemos nosotros entender la obra de la redención, doctrina de la redención. ¿Sí? Solo a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. Él viene ¿para qué? Para aplicar en nuestras vidas la obra de la redención. Aleluya. ¿Y por dónde iba a empezar? Para que el hombre respondiese personal, consciente y voluntariamente a la invitación divina. Era necesario que antes recibiese una nueva vida espiritual, que naciese del Espíritu. ¿Cómo empezaría esta obra de redención en el hombre? Era necesario que el hombre recibiera una nueva vida. ¿Dónde está eso? San Juan, capítulo 1, versículo 12 al 13. Dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es ahí cuando la obra de regeneración empieza. Cuando el hombre es convencido por el mismo Espíritu Santo del pecado, del juicio y justicia, y este hombre entrega su vida a Cristo, entonces Dios le da su Espíritu. Por eso dice que a los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. Ahí hay un verbo. No eran, pasaron a ser. ¿Sí? Hay una obra de creación, una nueva creación, hechos hijos de Dios. Y
Es lo que le dice Jesús a Nicodemo en Juan 3:3. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si no hay nacimiento, no hay reino. No lo hay. Dime. Para conocer la doctrina del Evangelio, tiene que volver a nacer. No. ¿O no? No. O sea, que para uno conocer la doctrina del Evangelio, sí, uno tiene que volver a nacer en el reino. No. No. Lo que estoy tratando de decir es que tú entras al reino con el nuevo nacimiento. Se te predica a Cristo, te arrepientes. Amén. Te arrepientes. Porque hay una obra que es la obra de qué? Que lo que es el arrepentimiento. Entonces, eso hace parte del Evangelio. Te arrepientes de tus pecados. Amén. Y ya comienza la obra de la regeneración. ¿Sí? Es lo primero que comienza. Ahora, de ahí para allá, pues de hecho Dios te sigue enseñando todo el Evangelio. ¿Sí? Pero parte de este Evangelio, parte de esas buenas noticias es que te atrae hacia Cristo. ¿Sí? Parte de ella. Porque Jesús dijo, prediquen el Evangelio al que crea y sea bautizado, sea salvo. Entonces el Evangelio viene para atraerte a Cristo. Y sigue enseñándote, porque parte de hablarte del Evangelio, del arrepentimiento, de Cristo, para que te arrepientas, hace parte del anuncio. No es todo el Evangelio. No es todo. Pero cuando tú te arrepientes, Dios te da su espíritu. Haces parte ya del reino de Dios. Ahora dentro del reino te conviertes en un discípulo. ¿Qué es lo que dice Mateo 28? Hacer discípulos. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Amén. Hacer discípulos. Pero la regeneración, que es un tema, eso es parte del Evangelio. La regeneración nos está explicando cómo Dios comienza su obra en la vida de alguien que cree. Empieza como haciéndolo nacer de nuevo. Cuando el apóstol Pablo se encuentra en Antioquía con unos creyentes y le dice a ellos: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ella dice: ni sabíamos que había Espíritu Santo. Y entonces, ¿en nombre de quién fue bautizado? En el nombre del Señor Jesucristo. En el bautismo de Dios, dice, en el bautismo de Juan. El bautismo de Juan era para qué? Para arrepentimiento. Y ella le explica: no, ese bautismo de Juan es para arrepentimiento. Pero necesitamos que ustedes crean en Jesucristo como Salvador. Y los bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo, y Pablo le puso las manos y el Espíritu vino sobre él. ¿Qué es lo primero? Ay, amado Dios, ayúdanos. Porque lo que debe seguir, que Dios nos ayude a organizar esto, porque lo que debe seguir después de que la persona recibe a Cristo es ministrarle el toque del Espíritu Santo. Porque el Señor le dijo a Nicodemo: el que no naciere no puede ver el reino cuando recibe a Cristo. Entonces, el que no naciere de agua y de espíritu no entrará. O sea, que el árbol recibir el espíritu. A ver, las dos cosas se relacionan con una: nacer de nuevo. Sin el nuevo nacimiento. La persona puede arrepentirse, pero necesita el Espíritu Santo. ¿Ya?
La entrada es el arrepentimiento. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ministrarle el Espíritu. Acuérdense que estos creyentes de Antioquía ya habían creído en Cristo. Habían creído que Cristo era el Salvador. Se habían arrepentido de sus pecados. Pero no tenían el Espíritu Santo. No lo tenían. Porque Pablo les impone la mano. Y dice que dio el Espíritu Santo sobre ellos. Y hablar en lenguas y profetizaba. Creo una vez más que noches con el Espíritu Santo es Dios recordándonos a nosotros y abriendo ese espacio para que cada nuevo creyente venga y reciba el Espíritu Santo. Que es como tener una fuente necesaria en casa, que en algún momento determinado podremos usarla cada vez más adecuadamente. Porque esto es una cultura espiritual aquí. El nuevo creyente sabe que hay noche con el Espíritu Santo. A medida que la iglesia crezca, Dios nos dirá y nos enseñará cómo cada nuevo creyente debe venir acá. Y usted llena el Espíritu Santo, le pone la mano y usted nuevo creyente recibe el Espíritu Santo. De una persona puede ser arrepentido y no va a recibir el Espíritu Santo. Según lo que dice ahí. Si el Espíritu Santo no hay nuevo nacimiento. No hay nuevo nacimiento. Porque cuando yo conocí a Dios, yo no sabía que era el Espíritu Santo, solamente escuchaba, pero no sabía ni sentí el Espíritu Santo. O sea, cuando yo conocí a Dios, Está apagado, está azul. Y en esa Esto ya, ¿está perdido o está apagado? condición está o sea, cuando yo conocí a Dios, sí, yo no conocía al Espíritu Santo y no llegué a sentir lo que hoy. Cuando conocí a Dios, no sabía que era el Espíritu Santo y tampoco sentí lo que hoy siento, cómo se mueve el Espíritu Santo. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida que salta para la vida eterna. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que le creyeran. ¿Ya? Entonces el Espíritu Santo no es un amor, no es algo que uso, no es que fama y bueno, venga y la unción, hermanos. El Espíritu Santo es algo que cada nuevo creyente necesita para la obra de la regeneración. El asunto es cuando nosotros somos niños todavía, en lo que Dios nos ha puesto a hacer en la tarea que tenemos que hacer. Pero jugamos con la unción, jugamos con el toque, quedan tanto cayeron, cuando es que nosotros tenemos que ser sabios y decir, es que ese nuevo creyente necesita al Espíritu Santo, porque si no, él no ha nacido de nuevo. No solamente que entre aquí a la iglesia, que lo hace cristiano, él se hace realmente nueva criatura cuando recibe el Espíritu Santo. O sea, que uno va a arrepentir, pero al rato ya no. Al rato ya no. Pero convertirse es cuando el Señor, el Espíritu Santo le revela la palabra, ¿sí? Y ahí la persona queda convencida de que no es justo volver atrás, ¿sí? Que no es bueno volver atrás, que va a ensuciar algo si vuelve atrás. Ahí es cuando la persona ya está convertida, porque el Espíritu Santo ya le convenció de algo, pero pues los borrachos arrepienten cada 8 días y vuelven a beber. Se necesita el Espíritu Santo que da nuevo nacimiento. Amén. algo que yo quería contar ahí es hay muchas iglesias donde ni siquiera saben eso. Ni siquiera lo saben. Yo digo esto porque yo tuve varias iglesias y me di cuenta de muchas cosas. Y es importante lo que está hablando la hermana, que cuando el Espíritu Santo a uno lo anhela y él viene y recibe el bautismo del Espíritu Santo, entonces cuando hay convertimiento. Mientras tanto es muy difícil, porque la gente está que va y viene y todas estas cosas, porque todavía el Espíritu Santo no ha hecho la obra, no ha sido lleno del Espíritu Santo. Que nosotros
tenemos que llegar a entender esto y poderlo hacer. Recuerden algo. ¿Qué le ofreció Simón, el mago, a Pedro? Ofreció dinero para comprar, ¿Por qué le ofreció dinero? ¿Para qué? para tener el poder del Espíritu Santo. Para poder impartir el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque los creyentes de ese lugar recibieron la palabra. La recibieron. ¿Y qué fueron a hacer inmediatamente ellos? A bautizarlos en agua, a imponer las manos para que reciban el Espíritu Santo. Nosotros hemos hecho de esto un tema de show, en el sentido de que el Congreso, la unción, y entre nosotros mismos reciba y reciba, cuando nosotros debemos también impartirlo al nuevo creyente. Está bien que nosotros sigamos siendo hijos del Espíritu. Amén. Y no nos hacemos de ello. Pero esta unción nos ha sido dada para que el nuevo creyente reciba al Espíritu Santo, porque es ahí, con el Espíritu Santo dentro, que comienza la obra de regeneración. Y es por el Espíritu que nos somos hechos hijos. ¿Escuchó? ¿Es por qué? Por el Espíritu que somos hechos hijos. Porque es lo que dice igual. ¿Cuándo se es hijo? A los que recibieron, Dice, más a los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, de Dios, porque está ser hechos hijos de Dios, es ser hecho. O sea, ese ser hecho tiene que ver con el hecho de que recibió el Espíritu Santo dentro de sí mismo. Por eso también Romanos dice, el que no tiene el Espíritu de Dios, ese no es de Cristo. Porque solo los que tienen el Espíritu de Dios son hijos. Hay gente que puede ser miembro de una iglesia, pero no hijos. No tienen el Espíritu. Necesitan el Espíritu Santo. En ese sentido, no hay una regla para determinar cómo Dios da el Espíritu. No hay una regla. Que no, que si no hablan lengua, entonces no tiene el Espíritu. Que si no profetiza, no tiene el Espíritu. No. No hay una regla. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, cuando resucita, Él le dice a los apóstoles, recibí el Espíritu Santo, sopló sobre ellos. Pero no dice que hubo alguna manifestación especial. Los apóstoles no recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés, no yo. Ellos recibieron el Espíritu Santo cuando Jesús resucitó y sopló sobre ellos. Eso está yo que es en Juan. ¿Ya? Y ahí en esa experiencia no hubo una manifestación en especial. No dice que cayeron, no. Dice que recibió del Espíritu Santo. Él sopló sobre ellos. Amén. Ahora, cuando viene Pentecostés, dice que fueron llenos, y fueron revestidos del Espíritu Santo. Hubo una manifestación del Espíritu ahí. También, ya en otra ocasión, Pedro está predicando, y mientras predica, el Espíritu Santo viene sobre los gentiles, y profetizan, y también hablan en lenguas. Sobre estos discípulos que Pablo le pregunta acerca del Espíritu Santo, también hay esa manifestación. Lo que debo ser prudente yo es en no decir que solamente los que hablan en lenguas o profetizar tienen el Espíritu. No puedo decir eso, ¿ya? Porque ahí yo soy soberano en cómo hacerlo. Amén. Ahí sí hay algunas evidencias. El que nace de nuevo tendrá algunas evidencias. Hay algunos cambios en él. Hay unos cambios en él. Jesús lo dijo. Tú sabes del viento. Tú ves que sopla, pero no sabes de dónde viene y de dónde va. Así es todo aquel que nació del Espíritu. ¿Cómo así, Señor? Sí, tú ves que el viento sopla y ves cómo se mueve el palo, pero no ves el viento, ves el efecto del viento. Así mismo pasa. Cuando alguien tiene el Espíritu Santo, vas a ver un cambio en él. Vas a ver un cambio en él. Estos son los misterios que están revelando, amén. Estos son los códigos, amén. Santo, hablar en lengua y temblar y aleluya. Ay, soaloa. Pero hermano, estos son códigos, amén. Cuando el Espíritu está en alguien,
No solamente a través de la lengua que vamos a identificar que lo tiene. No solamente a través de una visión que vamos a identificar que lo tiene. Tú vas a ver que esa persona es mentirosa y va a mentir. Tú vas a ver que esa persona era adúltera y va a adulterar. Que esa persona perdió el deseo cuando vio el trago y tú dices, tiene el espíritu, nació de nuevo. Ah, pero yo no vi. ¿Y usted qué le importa? Pues Dios se lo dio. ¿Cuándo? No sabemos. Pero Dios decidió porque creyó en Cristo y Dios decidió como partícipe. Quizás lloró, quizás cayó. ¿Ya? Se lo dio el Espíritu Santo. Porque es promesa de Dios derramar el Espíritu sobre toda carne. Amén. Entonces la forma en que Dios se lo dé, démosela a Él. Nosotros podemos hacer algo. No tiene el Espíritu, bueno, que pongamos la mano. Y pongamos las manos para que reciba el Espíritu Santo. Amén. La manifestación, que sea Dios por la ley. Amén. Que tiene que hablar en lengua como sea. No. Ahora, motivemos a la gente para que reciba lenguas. Porque es un don especial para determinadas cosas. Y es una evidencia del Espíritu. Amén. Para que la gente lo bendice. Pero no pongamos nosotros un límite colocando una regla de oro, decir, es que esta es la forma precisa porque yo me la digo y punto. Amén. Dime. Entonces lo entiendo así. Nosotros sí llevamos a la persona, sí, a que se convierta, sí, y sea lleno del Espíritu Santo para que la persona haga una regeneración, o sea, haga un cambio, sí, o sea, eso es lo que nosotros hacemos, sí, nosotros que ya conocemos la palabra, por ejemplo, como líderes, sí, llegar a una casa de gracia, sí, que haya un arrepentimiento y que también haya una llenura del Espíritu Santo para que en esa casa de gracia haya una regeneración y la persona tenga ese convencimiento y busque de Cristo y la persona llegue hasta la iglesia y quiera de Cristo. Sí, pero interpreto. Llevamos el mensaje del Evangelio. Llevamos el mensaje de arrepentimiento a la persona. La persona se arrepiente. La persona acepta que Cristo es su Salvador. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Le decimos, mira, Dios te quiere dar su Espíritu. Y es necesario el Espíritu Santo para que Espíritu en tu vida. Amén. ¿Y cómo se recibe? Hay que orar por ti. Hay que militar por ti. Amén. Entonces le decimos el Espíritu Santo. Pedro lo dijo. Arrepentidos, convertidos. Pedro lo dijo. Y Pedro dijo, porque Dios ha prometido dar el Espíritu Santo, porque la promesa es para todos. Entonces le dice, el Espíritu Santo es la promesa de Dios. A través de él tendrás fuerzas. A través de él tendrás una regeneración. A través de él tendrás cambio en tu vida. ¿Amén? A través de recibir el Espíritu Santo te hará nueva criatura. A través de recibir el Espíritu Santo te hará hijo de Dios. ¿Sí? Entonces es ahí donde decimos, Señor, hemos hablado la verdad. Esta persona te recibió, esta persona te arrepintió, ahora dale su espíritu. Dale tu espíritu. Para que se ejecute, ¿qué? El nuevo nacimiento. Es una forma inteligente de impartir el reino de Dios. Era lo que hacían los apóstoles. Era lo que hacían ellos. Ellos sabían ir a las aguas y ellos decían, ahora reciben el Espíritu Santo. Era lo que hacían. Los dos primeros pasos que hacían eran 3. Que se convirtieran, arrepintieran, convirtieran, que fueran las aguas y que recibieran el Espíritu Santo. De ahí para allá lo disimulaban. ¿Sí? Porque el nuevo nacimiento es el primer paso de esto, nacer de nuevo. ¿Y es una sola vez o cuando uno hace una oración, uno también ora para que sean llenos del Espíritu Santo? Una vez más, lo primero de todo es el nuevo nacimiento. ¿Sí? O sea, que reciba el Espíritu Santo. Centrarse ahí. Nuevo nacimiento. Esta parte que usted dice de explicarle a él, ya tú recibiste al Señor, ahora necesitas el Espíritu Santo. Eso hay que hacerlo porque muy poco se hace. No lo hacemos. Sí, no se hace. Entonces, lo importante de esto es porque el nuevo nacimiento sin el Espíritu Santo no hay nuevo nacimiento. Y la gente no sabe eso.
Entonces, cuando usted nos habla de esto, que tenemos que explicarle, es muy bueno porque ya ellos van a anhelar el Espíritu Santo para poder tener un cambio, para poder nacer de nuevo. Por eso es que la gente cuando se le habla de arrepentimiento piensa que tengo que cambiar, que tengo que dejar. Y postergan su conversión porque ellos piensan que tienen que entrar al reino, es a dejar cosas y a cumplir mandamientos. Pero si nosotros le decimos que el Espíritu Santo empezará una obra regeneradora de ellos, es diferente. Amén. O sea, no es un tema de mandamiento, no es un tema de dejar, es un tema de nuevo nacimiento. Amén. Para que puedan someterse a Dios. ¿Sí? Los apóstoles tenían éxito por eso, porque ellos tenían pura gente nacida nuevo. No es que ellos impartían al Espíritu Santo. Y tenían puros bebés nuevos nacidos, puros bebés nacidos, y es ahí donde ellos discipulaban a bebés. O sea, gente ya nacida de nuevo. Ellos discipulaban gente nacida de nuevo. No gente que no ha nacido de nuevo todavía. Amén. Estamos aprendiendo para comenzar. Esto que estamos aprendiendo es la forma de Dios. Es el método de Dios. ¿Sí? Es la forma de Dios y es el método de Dios. Y en la medida que todo esto podamos aplicarlo nosotros, nuestro evangelismo tendrá más éxito. ¿Ya? Ahora una vez que la persona nace de nuevo, hay una evidencia del nuevo nacimiento en ella, porque se le impartió por el Espíritu de Dios testimonio de que nació de nuevo. ¿Qué es lo que se le enseña? Se le enseña acerca de caminar hacia la llenura. Y para que usted no se la pase cada casa de gracia botando candela, sino que usted ya le dice, la iglesia es un lugar donde tú puedes ser lleno del Espíritu Santo. Y la llenura no es una sola vez, sino que tú tienes que seguir siendo lleno cada vez. Noche con el Espíritu Santo es la forma de que tú sostengas una llenura espiritual que te llevará a un cambio. Yo creo que eso es una de las cosas que no nos ha hecho aplicarse en la casa de la. Yo no se ha aplicado, yo no lo he hecho. Yo no lo he hecho. Y si la gente no sabe eso, yo no lo explico a los niños. No. Pero si no le explica eso, yo pienso que van a querer eso. Entonces, arrepentimiento, conversión, ¿sí? Y decirles que si ellos, la forma de ser hechos hijos de Dios es esa forma. Ya serás hijo, o sea, no es hijo. Recibas a Cristo, pero solamente cuando el Espíritu venga a ti, es que eres hijo, te haces hijo, porque naces de nuevo. Ya no es algo mental, es un nuevo nacimiento, que Jesús le explicó a Nicodemo. Y es ahí, desde ahí, que tu vida espiritual va a cambiar. Y tú comienzas a tener un cambio de adentro hacia afuera. Amén. Es algo que Dios quiere que nosotros, por eso dice que pasamos frontera. Amén. Nos está llevando a pasar la frontera. Y estas son cosas que nosotros tenemos que aplicar, creyendo que el Señor debe respaldar su palabra, porque ¿qué más? Bueno, a mí me enseñaron una forma de hacer la oración de fe. En la misma oración de fe, cuando la persona recibe a Cristo, uno también le dice, pues, para que la persona misma pida el Espíritu Santo a Dios desde allí mismo, ¿sí? La persona recibe a Cristo y luego uno ora por la persona y le dice que repita lo que uno dice. Entonces uno allí le dice a la persona que pida, o sea, Espíritu Santo, yo te recibo, haz morada en mí, habita en mí, cosas así, ¿sí? Entonces, desde ese mismo momento, porque puede parecer como dos procesos, ¿no? Que recibir a Cristo y que después que si quiere el Espíritu. Entonces, no sé. No, pero no son dos procesos. Lo que pasa es que él puede explicarle a la persona. Lo que ella dice es bueno, pero cuando la persona tiene entendimiento es mejor. ¿Ya? O sea, decirle a ella, tomar nosotros, es que el nuevo nacimiento es una doctrina, pero tomarlo en términos sencillos y decirle, mira, ahora tú te arrepentiste, ¿sí? Cristo es tu Salvador, pero como dijo Pedro, pero
hay una promesa, el Espíritu Santo. Y explicarle a ella lo que sucederá si recibe el Espíritu Santo. Porque la persona puede seguir pensando esto. Y ahora yo tengo que dejar, ahora yo tengo que cambiar, ahora yo tengo que aplicar. Entonces, eso es lo que... Es que... A ver, a nosotros decirle que el Espíritu Santo empezará una obra en ti, estamos responsabilizando a Dios de que Dios comienza la obra de la regeneración de la persona. Pero ella también ya lo entiende. No solo le dijimos que lo reciba en la oración, que podemos hacerla también porque está bien, pero al decirle el efecto de esto, de recibir esto, ella ya no entrará al Evangelio pensando, tengo que dejar de hacer esto, tengo que cumplir leyes, no, sino que el Espíritu Santo de Dios en ella comienza a cambiarla. Que es lo que de pronto, creo yo, la iglesia no hemos todavía captado bien, porque los apóstoles lo hacían. Los apóstoles lo hacían. Hay una promesa, la promesa del Espíritu Santo. Ahora, ¿Sí? donde yo recibí fue de esta manera. A mí nunca me hablaron del Espíritu Santo en ninguna forma, ¿no? Pero yo anhelaba mucho, yo buscaba mucho. Y me costó, o sea, ya yo... No se lee porque no te oyó otra vez. Yo allá en un proceso... Dale corto porque ya vamos a terminar. Sí. Bueno, Lo corto. allá donde, en la iglesia donde yo creí, nunca me hablaron del Espíritu Santo, sino que hay un proceso para llegar al bautismo. Entonces, cuando se discipula, porque allá para bautizarse cuesta mucho, tienen que pasar uno por una serie de cosas como que la iglesia tiene unas cosas allí, y un cierto tiempo pasar por discipulados que dan 6 meses, 1 año, qué sé yo. Y si lo hace bien, entonces lo bautizan. Y ellos dicen que después que se bautiza, la persona cuando dice, dejo el mundo y sigo a Cristo, entonces es que tiene compromiso con el Espíritu Santo. Mientras que no se ha bautizado, el Espíritu Santo dice que no. Bueno, entonces una vez más, esos son posturas y buenas ideas humanas, pero no es bíblico. Lo que dice la Biblia es, el Señor lo hizo de distintas maneras, ¿sí? Lo hizo de distintas formas, con razones específicas. En la casa de Cornelio derramó su espíritu para quitar intensamente religioso a Pedro y a los judíos que estaban ahí, ¿sí? Esposa, pásale allá, mi amor, tienes que hablar ahí porque, pásale allá, por favor. Pues digo yo que en las cosas del Señor no hay nada dado por sentado, ¿sí? Porque yo conozco de casos que gente ha sido primero bautizados en el Espíritu y después se han arrepentido. Hay otros donde solamente han recibido teoría y al tiempo han recibido el Espíritu Santo. Inclusive me atrevería yo a decir que hay muchos cristianos de años y reaños en una iglesia sin nunca haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? Sí. Solo viviendo de teoría, solo viviendo de conocimiento, ¿sí? Solamente con la teoría. Ajá. Entonces, creo que el Señor no quiere que lo metamos en un cajón, pero sí que tengamos sabiduría para administrar esto. Que los apóstoles lo hicieron. Es bíblico porque Pedro fue, cuando creyeron, no sé si fue en Éfeso o en Antioquía, donde creyó mucha gente, fue y les ponía las manos para que recibieran el Espíritu Santo, bautizar en agua. Fue así, lo hicieron así, amén, siendo consciente que el no creyente necesitaba el Espíritu Santo. Por eso Simón le dice, dame ese poder, porque fue la forma que lo hicieron los apóstoles. ¿Sí me hago entender? Yo creo que Dios quiere que nosotros seamos entendidos en ese sentido. Si estamos predicando y cayó el Espíritu sobre la gente, gloria a Dios. Pero si la gente se arrepintió, la gente se convirtió nada más, te vamos a explicarle. Tú recibiste a Cristo, recibiste al Señor, te arrepentiste, recibiste a Cristo como tu Salvador. Ahora Dios te tiene una promesa, Dios te tiene un regalo, un tesoro, una persona llamada Espíritu Santo, que te ayudará a ti en tus debilidades, que te ayudará a ti a obedecer,
Si me hago entender, necesita nacer de nuevo. Y le explicamos el nacimiento. Porque es la promesa. Necesita el nuevo nacimiento. Entonces le explicamos y ya le decimos, Señor, da el Espíritu, y le ministramos según dice también la palabra. Lo hizo Pablo. Pablo le preguntó, ¿recibió el Espíritu cuando creyeron? Y ellos dijeron, ni sabíamos que había el Espíritu Santo. Entonces no estamos haciendo nada fuera de la revelación bíblica, ¿sí me va a entender? Y Pablo, a propósito, les impuso las manos y recibió del Espíritu Santo. A eso me refiero, amado. Y que nosotros podamos hacerlo entendiendo que el nuevo creyente necesita el Espíritu Santo y que podemos hacerlo de esa forma porque está en la palabra. Amén. Y que tendremos una persona que nació de nuevo, quiera como quiera, que Dios quiere impartir el Espíritu, sea que ese día los lenguas o no. Pero nosotros, bajo esta revelación, pidamos el respaldo del Señor, que sea que lo haga. Entonces, en las casas de gracia, la gente puede recibir a través de usted el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y ya ahí para allá queda bajo el encargo del Espíritu Santo, y también seguiremos nosotros ¿qué? Discipulando, como dice la Escritura. Amén. Y ya vamos a decirle que acá, nuestro con el Espíritu Santo, es un tiempo para llenarse cada vez de él. ¿Sí? Cada diseño que Dios ha puesto, si nosotros dejamos que funcione, va a ser una bomba espiritual. Amén. Va a ser una bomba espiritual. Así que cuando la gente venga acá, llenos, porque hay un ambiente ya. ¿Sí o no? Ya hay un ambiente. Ya te hace llena el Espíritu Santo. Amados, que el Padre le bendiga en el nombre de Jesús. Usted que se conectó, que el Padre le bendiga en el nombre de Jesús. Mañana estaremos aquí, también a las 7 de la noche, en una charla de pareja. Bendiciones.